Bienvenidos y bienvenidos sean todos a otro episodio más de Conversando Sin Miedo, un podcast hecho desde el corazón de Hogar Ruth, donde tendremos personas maravillosas, conversaciones importantes, sin filtro, pero sobre todo sin miedo. Hoy nos acompaña Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. Y para nosotras es un honor que estés aquí con nosotras, Stephanie. Gracias por la invitación. Estábamos muy entusiasmadas de estar en este espacio, así que gracias. Gracias. Yo sé que hay muchos compromisos y muchas cosas pasando, pero para nosotras es sumamente valioso tener esta conversación sin miedo sobre el trabajo importante y maravilloso que realiza el Observatorio de Equidad de Género. Creo que te lo he dicho muchas veces ya durante el transcurso que hemos estado hablando, pero reconozco y reconocemos la labor enorme precisamente de visibilizar la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, que es un trabajo bien arduo, bien completo, y a las personas que nos escuchan hoy y que nos están viendo en este podcast, si usted quiere saber más, busque sus páginas, vea el informe. Vamos a estar desglosando muchos de los detalles que tiene este informe, pero es sumamente valioso el trabajo. Entonces, queremos de primera mano escuchar el Observatorio de Equidad de Género. Para las personas que no saben lo que es, ¿qué les puedes contar? Pues mira, el Observatorio de Equidad de Género es una organización sin fines de lucro que se gesta posterior a los huracanes Irma y María, ¿verdad? Había un grupo de organizaciones y mujeres feministas liderada por la licenciada Dolores Tati Fernos, que en paz descanse, que estaban muy preocupados por la situación de violencia de género que se vivía en Puerto Rico, el aumento sustancial en casos de violencia de género y feminicidios y el poco acceso a datos que había en ese momento relacionados a violencia de género y feminicidio, ¿verdad? El público, la sociedad en general no tenía acceso a estos datos, así que se gesta el observatorio precisamente para analizar y monitorear las diferentes inequidades que viven las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico, también para trabajar lo que es el proceso de análisis de datos para el desarrollo de políticas públicas. Hacemos mucho trabajo de incidencia y educación y también tenemos alianzas internas y externas que nos permite llevar y visibilizar la realidad de Puerto Rico, ¿verdad? En otros escenarios regionales e internacionales. Así que yo creo que cuando hablamos de observatorio, todo el mundo reconoce el observatorio por el monitoreo de feminicidio, claro, de intentos de feminicidio y desapariciones, pero también quiero resaltar que el observatorio trabaja investigaciones con la temática de género, ¿no? Y también, ¿verdad? Hacemos mucho trabajo educativo. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que nuestra fortaleza siempre ha sido ese monitoreo. ¿Por qué? Porque nosotros no recogemos datos por recoger. Claro. Nosotros queremos visibilizar, humanizar, ¿verdad? Esas muertes que se pudieron haber prevenido. Nos gusta trabajar los datos para que organizaciones puedan gestionar fondos para poder trabajar con el tema de la prevención, atención a violencia de género, porque si no tenemos los datos, ¿cómo vamos a visibilizar que tenemos un problema real, ¿verdad? Claro. Y también es una manera, ¿verdad? De nuestro propósito finalmente es salvar vidas, ¿verdad? Que los datos nos ayuden a poder desarrollar políticas públicas y poder desarrollar intervenciones basadas en evidencia que nos lleven a que no sucedan más feminicidios y que se puedan salvar vidas por medio de diferentes iniciativas de prevención. Así que el observatorio lleva 6 años, ¿verdad? en este trabajo arduo. Es un monitoreo que es 24/7 literalmente, ¿verdad? Estamos constantemente recopilando información y datos para eso mismo, para visibilizar y que estos datos también nos sirvan de activismo, ¿verdad? Y como una manera de honrar esas vidas que lamentablemente la violencia de género, ¿verdad? Nos arrebató. Así, y nos da ¿verdad? Esa parte del contexto, ¿dónde estamos ahora mismo realmente? ¿Qué está pasando con todas estas personas que por razón de género han sido violentadas, asesinadas? Y buscar esas caras, buscar esas historias y rescatarlas en una compilación concreta, que estuve en la conferencia que realizaron donde hablaron, ¿verdad? De la niñez y de esa atención hacia lo que son los casos de feminicidio, y cómo hay unas respuestas que también, ¿verdad? Faltan, y que con esto en mano podemos quizás, mira, esto es lo que tenemos,
vamos a trabajarlo, ¿verdad?, de la manera más correcta. Claro. Cuando hablamos del informe y del trabajo que hace el observatorio, hay unas categorías y hay unos feminicidios directos, unos feminicidios indirectos, hay los transfeminicidios, las muertes violentas de mujeres y de niñas. Cuéntanos un poco de esas divisiones, ¿verdad?, y de esas categorías que tiene el informe. Pues nosotros, ¿verdad?, utilizamos el modelo latinoamericano, ¿verdad?, de muertes violentas de mujeres por razón de género, en donde propone características relacionadas a tipologías de feminicidio, ¿verdad? Y divide lo que son los feminicidios directos de los feminicidios indirectos. Y para nosotros esto es bien importante porque por mucho tiempo las personas entendían feminicidio como un concepto en donde una pareja o expareja, ¿verdad?, asesinaba a una mujer, y todavía las personas les da como trabajo, como poder entender esta otra dimensión de que el feminicidio no únicamente se da dentro de este contexto. Hay muchos otros contextos que se da el feminicidio, así que nosotros utilizamos ese protocolo que divide lo que son los feminicidios directos, ¿verdad? Y entre los feminicidios directos podemos encontrar los feminicidios íntimos, que usualmente son perpetrados por parejas o exparejas. Recogemos datos sobre feminicidios no íntimos, que son los feminicidios que se dan en el contexto en donde dos personas no se conocen, ¿verdad?, no tenían una relación previa. Los feminicidios familiares, que se dan dentro del contexto del núcleo familiar, por ejemplo, un hijo asesina a su mamá o un padre asesina a una hija. Tenemos también los transfeminicidios, ¿verdad?, que es una categoría importante para nosotros porque hay que reconocer que es una comunidad que ha sufrido mucha violencia histórica, ¿verdad?, por su razón de género. Así que en efecto, ¿verdad?, también recogemos los datos de transfeminicidios, y también dentro de la categoría de los feminicidios directos tenemos una categoría, ¿verdad?, que siempre la llevamos muy cerca de nuestro corazón, que son los casos que están bajo investigación, que usualmente son los casos que uno no ve en las cifras oficiales que presenta, ¿verdad?, el Estado referente a la violencia de género, los feminicidios. Y dentro de esta categoría de casos bajo investigación tenemos dos subcategorías. La categoría de cuerpos de mujeres con signos visibles de violencia, y también otro grupo que son las muertes que no presentan signos visibles de violencia, que también son importantes para nosotros recoger, porque a veces son casos de estrangulamiento, por ejemplo, no dejaron signos visibles de violencia, o también casos, ¿verdad?, de sobredosis. Y también recogemos lo que son los feminicidios indirectos, que usualmente, ¿verdad?, están relacionados a lo que es el crimen organizado y lo que son las muertes por sobredosis de mujeres, que dentro de esos dos contextos hay mucha violencia, hay mucho estigma, hay pocos servicios para estas poblaciones. Así que dentro de todo este análisis nosotros podemos entonces dimensionar lo que es el feminicidio como un concepto mucho más amplio de lo que conocemos. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite poder identificar unas variables, unos patrones, unas características que tienen como fin informar la política pública e informar servicios y prevención para prevenir todos estos tipos, ¿verdad?, de muertes que se pudieron haber prevenido. Claro, y me parece, volvemos a un trabajo extraordinario. Cuando hablamos de patrones y de observar unas conductas, actualmente tenemos una cifra muy alta también de feminicidios íntimos, y hay un patrón que se ha observado de feminicidio-suicidio, que estamos hablando de un porcentaje muy alto. Correcto. La recopilación de datos, como bien menciona, nos ha permitido identificar unas variables, aunque en el informe que ustedes ven mensualmente no ven esas variables desglosadas porque ven una historia. Nosotros a nivel, ¿verdad?, de investigadora podemos analizar esas variables por separado. ¿Y qué hemos encontrado? Por ejemplo, los feminicidios íntimos, más del 50% son feminicidios-suicidios, ¿verdad?, que son personas que se suicidan posteriormente a cometer el crimen. También hemos encontrado que más del 50% de los feminicidios íntimos son personas que tenían expediente criminal, ya sea por violencia de género, ley de armas, sustancias controladas. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el sistema correccional no necesariamente está funcionando para modificar unas conductas o para poder resocializar a esas personas, ¿verdad? Son personas reincidentes. Así que eso es otro de los
los factores que mayormente, ¿verdad?, aparece en nuestros informes como un patrón, ¿verdad?, que se repite año tras año. Otro de los asuntos importantes es con relación al mecanismo para cometer el feminicidio, y esto es uno de los hallazgos más importantes que ha levantado el observatorio, y es con relación al uso de armas de fuego. Por ejemplo, para el 2014-2019, la utilización de armas de fuego en feminicidios íntimos rondaba un 33%. Cuando se empezó a hablar de flexibilizar el acceso a armas de fuego, el observatorio levantó la mano y dijo, wait, estas son las consecuencias que puede tener esto. Claro. De un 33% el año pasado, ¿verdad?, alcanzamos un 75%. O sea, esa es la importancia del análisis y la evidencia científica. Nos está diciendo que de un por ciento a un 33%, en un periodo de 5 años hemos elevado un 75%, pues tenemos un problema que hay que atender, ¿verdad? Correcto. Y otro de los asuntos, ¿verdad?, que también nos llama mucho la atención es con relación a el tiempo, y esto que ustedes trabajan con, ¿verdad?, con prevención es importante. Usualmente pensamos que las personas que tienen muchos años de relación de pareja son las personas que son víctimas de feminicidio, ¿verdad? Porque están en patrones, porque se pasó por el ciclo de violencia ¿verdad?, doméstica de una y otra vez, por esas fases que ya conocemos. Pero el año pasado nos encontramos que la misma proporción de parejas de 20 a 30 años juntos, víctimas de feminicidio, la misma proporción porcentual de parejas que tenían menos de un año de relación. Eso es un dato importante. Claro. Porque, ¿qué nos está diciendo esto? Que no necesariamente había un patrón de violencia de género que era sostenido en el tiempo. Podemos asumir que no había un patrón de violencia física, porque estoy en ese proceso de conocer a una persona, y de un, por ejemplo, maltrato emocional, se escaló a un feminicidio. Así que eso es lo importante de empezar a analizar estos datos de una manera que nos permita ver la realidad de violencia de género que vivimos, para ver cuáles son las estrategias que yo necesito, ¿verdad?, articular para poder prevenir estas muertes. Claro, y creo que también ese contraste de los tiempos de relación, tener la estadística y el dato y romper con los mitos, porque a veces podemos decir un por ciento cree que son estas parejas que llevan mucho tiempo, pero también socialmente se cree que es las personas que no escogieron, ¿verdad?, por entre comillas, que no han escogido bien, que inician una relación rápida y que de pronto siempre pasa en personas que llevan muy poco tiempo, ¿verdad? Eso es lo que socialmente de pronto es como la imagen que se tiene, y no, esto, ¿verdad?, estamos hablando de unos porcentajes muy parecidos en estas ambas direcciones de cómo es el tiempo en esa relación. Exactamente. Entonces, también, ¿verdad?, en términos de prevención nos está indicando que tenemos muy poco tiempo para intervenir con una víctima, para darle las herramientas para que pueda salir de esa situación y que, ¿verdad?, que su vida sea cuidada, o sea, tenemos muy poco tiempo. Estamos hablando que en un periodo de un año hay unas altas probabilidades que una persona sea víctima de feminicidio en un contexto de violencia de género. Lo que nos está diciendo eso a los profesionales de la conducta de la salud es que no tenemos tiempo que perder cuando llega un participante o una participante con una situación de violencia de género, que nosotros nos tenemos que desbordar en poder brindarle todos los servicios que ella necesita, porque cada minuto cuenta y el tiempo es sinónimo de vidas, ¿verdad? Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de otra cosa. Sí, fíjate que en ese sentido, algo que nosotras también tratamos de promover mucho es esta sensibilidad en todos los frentes de las comunidades, porque es importante desde, incluso no nada más las agencias, sino como sociedad, reconocer el tema, es visibilizar y también atender de una manera sensible, solidaria, que no sea desde el juicio. Entonces romper el juicio con las construcciones sociales es muy difícil. Así que nada, es algo que tenemos una tarea, pero es una tarea que es de todos y todas y que lo podemos hacer. Es cuestión de estar en esa línea, sensibilidad ante todo. En el observatorio y parte del frente que traen como una alerta y decir, mira, hay una atención que debe ser integral. Cuando hablamos de atención integral a las personas que han sido víctimas de feminicidio, no nada más esa persona que ya, ¿verdad?, es asesinada, sino todas estas personas que son los colaterales, todos estos familiares, amigos, vecinos, que están en la situación también que les afecta y que necesitan unos servicios y una atención integral. Cuéntanos un poco de qué el observatorio propone y de qué en esta unión, en este frente, nos hace falta
como país para poder atender dignamente esta situación de feminicidio? Pues nosotros abogamos a que es necesario tener una política pública de reparación que brinde garantías de servicio, ¿verdad?, a las familias de estas personas que lamentablemente, ¿verdad?, la violencia de género les arrebató lo más que ellos amaban, porque lo que sucede y las narrativas que recogemos de estas familias es que no encuentran servicio, que no son elegibles para ningún programa porque no son las víctimas primarias. Claro. En el caso de las familias que acogen a menores que, ¿verdad?, en estado de orfandad por ese feminicidio, pues después que se hace ese procedimiento de ubicación de ese menor en ese hogar, no le brindan servicios a ese menor más allá, ¿verdad?, a través del tiempo. Así que es sumamente importante. Yo creo que Puerto Rico tiene una deuda histórica con estas familias porque han quedado totalmente invisibilizadas y no necesariamente se han tomado en consideración en el momento de desarrollar políticas públicas de reparación, ¿verdad? Y hay personas que pueden pensar como que tantas leyes, tantas políticas públicas. Bueno, pero es que si no hay una política pública, no hay unas garantías, porque todo queda de manera discrecional, ¿verdad? La ley y la política pública nos permite imponer unos procedimientos estándares para que estas familias puedan recibir lo que necesitan. En el caso de los menores, ¿verdad?, nosotros le hemos dado especial atención porque cuando empezamos a levantar los datos en el 2019 nos percatamos que en el gobierno no se levantan datos desagregados de estos menores. O sea, no hay un listado, no hay un registro universal de quiénes son estos niños que quedan en estado de orfandad. Y esto es algo, ¿verdad?, bien triste en el sentido de que sabemos el nivel de trauma que experimentan estos niños y estas niñas. El 30% de esos actos de feminicidio han sido frente a los niños y más de un 10% han encontrado el cuerpo de sus madres. O sea, estamos hablando de unos niños que el nivel de trauma es súper elevado, ¿verdad?, y no están recibiendo los servicios que requieren a corto, mediano y largo plazo. Y también las familias que reciben estos menores tampoco lo están recibiendo. Ahí tenemos muchas abuelitas que terminaron de criar hace cuántos años. ¿Quién las está ayudando? Primero, a manejar el duelo de perder a su hija. Claro. Recibir un menor que tiene un nivel de trauma, ¿verdad?, que es inimaginable, de una vivencia de ese niño en un contexto de violencia, con unas particularidades, ¿verdad?, unas necesidades particulares. ¿Quién está atendiendo esta problemática? Lamentablemente, ¿verdad?, no muchas personas. Y, por ejemplo, por decir un ejemplo, tenemos un caso este año de una familia que sus hijos mayores de edad fueron los que encontraron el cuerpo de su madre, escucharon detonaciones y estas personas han tocado las puertas de diferentes lugares, le han dicho, no, es que tú no eres la víctima primaria, nosotros no podemos darte los servicios. Eso es lo que pasa cuando no hay una política pública de reparación, cuando no hay datos para sustentar el problema, porque si no hay datos, pues hay personas que se dan ya con números, ¿verdad? Claro. Cuando toman este tipo de decisiones, ¿verdad?, gubernamentales, estatales. Así que no visibilizamos el problema y eso redunda en que tenemos muchas familias en alto nivel de sufrimiento que no han recibido los servicios necesarios para poder manejar, vivir una vida sin esa persona que no va a estar, que es una silla vacía que nunca se va a ocupar, que son días festivos, navidades que no vamos a tener a esa persona. Es una realidad bien dolorosa, pero puede ser más llevadera si tenemos los servicios que necesitamos. De reparación integral. Yo creo que es súper necesario y que hay unos modelos a nivel latinoamericano que sé que Ecuador se ha movido, que es de las más innovadoras, de las leyes más innovadoras y más completas según ustedes desde el observatorio presentaron también, porque hay unos modelos que podemos seguir y que podemos acoger y probar, poner a prueba que realmente haya ¿verdad?, esta garantía de darle estos servicios dignos, que ciertamente hay unos efectos que se van a cargar a tan largo plazo y el acompañamiento es algo súper vital en todas las etapas de la violencia y del duelo, etcétera. Así que me parece algo que es súper importante y que hay que seguir puntualizando y visibilizando y gracias al observatorio también, ¿verdad?, que hace este ejercicio. Dentro de lo que es política pública, también da esa fuerza de exigirlo, ¿verdad? Que ya no es nada más algo que se quiere, sino que vamos a exigir este derecho que tenemos. Y
En ese sentido, hay unas políticas públicas que se fueron acogiendo, como lo fue esta parte de los datos y de la investigación, que yo sé que el observatorio estuvo proponiéndolo y así se acogió desde el sistema y se crearon unas leyes, pero que aún falta ese camino por recorrer para continuar visibilizando a nivel de prensa y a nivel de aceptar que los feminicidios tienen todas estas características y categorías que nos hace falta tener esa base. Así que continuemos, ¿verdad?, levantando la voz y en unión para poder dar ese acceso. En el sentido de qué espera el observatorio lograr y tener en esa política pública, esperan sentarse prontamente, ¿verdad? Para tener pues ya lo hicimos, ya lo hicimos, ¿verdad? Inclusive en términos de la política pública de reparación, ¿verdad?, que considera menores y familiares, ya nosotros nos hemos sentado a la mesa con una de las representantes, que es una de las autoras de una medida que es bastante, ¿verdad?, similar a lo que nosotros estamos planteando, y también facilitamos, ¿verdad?, porque eso también lo hace el observatorio. No necesariamente únicamente nos quedamos en la fiscalización, en lo que se está haciendo mal, lo que se está haciendo bien, sino que también facilitamos procesos. Y entonces en ese fin coordinamos una reunión con la Fundación Legatum, que fueron los que desarrollaron la política pública en Ecuador, y se lo pusimos a la disposición de las representantes y nos reunimos y ella escuchó sobre la ley. O sea, ese tipo de ejercicio que es tan importante para que nosotras, de alguna manera desde el observatorio, podamos poner a la disposición del Estado estas alternativas de políticas públicas que existen, ¿verdad? No nos quedamos únicamente en, no tenemos una política pública, no. Es que ya otros países lo están usando, los están creando, y mira, tengo este país que está dispuesto a reunirse contigo, vamos a sentarnos a la mesa, ¿verdad? Y eso es del trabajo de backstage que hace el observatorio, que no necesariamente mucha gente lo puede entender, y es que a pesar de que nosotros hacemos un trabajo de fiscalización, siempre estamos en la mejor disposición del Estado para poder trabajar de la mano estos problemas, porque el fin es el mismo. Queremos salvar vidas de alguna manera y que mujeres no mueran a manos, ¿verdad?, y personas trans a manos de la violencia de género. Claro, claro. Así que yo creo que esa doble línea permite esa solidez que tiene el observatorio, y yo creo que, es sumamente importante que esto permanezca y que sea escuchado, sea visibilizado. Gracias al observatorio por visibilizar. Yo, en camino al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, creo que uno de los trabajos pilares, ¿verdad?, es poner en fila a todas estas organizaciones que están haciendo el trabajo, que estamos en este pie de lucha, que no nos cansamos de decir basta ya, estamos en pro de eliminar la violencia, queremos esto, y todas estas son las herramientas que están disponibles desde la sin fines de lucro. Unamos esfuerzos para el mismo fin. Exacto. Para eliminar y contrarrestar y atender y hacer todos los frentes para, como país, tener una mejoría y poder eliminar la violencia desde los diferentes frentes, claro, comenzando por minimizarla, por prevenirla, que es un ejercicio, ¿verdad?, que lo hacemos desde las diferentes organizaciones. Así que yo me siento sumamente agradecida. Sé que tienes un background de trabajo social, que actualmente asumes como directora ejecutiva este trabajo con mucha pasión, con mucho compromiso, que sea, ¿verdad?, mucho tiempo más el que pueda estar visibilizando y en pie de lucha. Y quiero preguntarte, para las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿qué deben hacer si quieren ser parte del observatorio, si quieren aportar, si quieren sostener este tipo de trabajo tan importante? ¿A dónde se comunican? ¿Qué hacer? Pues mira, siempre invitamos a la gente a seguirnos a través de las redes sociales como Observatorio Equidad Género en Instagram y en Facebook, y también que se puedan suscribir a nuestra página web www.observatoriopr.org, y ahí se suscriben y le llegan todas nuestras comunicaciones y también pueden aportar. Es importante destacar que el observatorio no recibe fondos ni estatales ni federales, así que, ¿verdad?, para tener esa independencia en términos de nuestras investigaciones, así que sobrevivimos gracias a los donativos de las personas, a las fundaciones, así que el llamado siempre es a colaborar y también a unir esfuerzos, ¿verdad? También recibimos a personas voluntarias que, ¿verdad?, que estén apasionadas por este tema y que también estén interesadas en colaborar, ¿verdad?, con la investigación, así que siempre a la mejor disposición de recibirles.
Gracias, Stephanie, por este tiempo, por estar en Conversando Sin Miedo. Este episodio, dale en subscribe, compártalo, denle share en todas las plataformas digitales, porque así alcanzamos más personas que se empapen de este tema y sostenemos todos los trabajos que hacemos para precisamente la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y las personas trans, comunidad LGBTQ+ en este país. Así que nada, agradecida, nos vemos en la próxima.